Vamos a empezar rápidamente articulando todo lo que hicimos hasta ahora. ¿Está bien? Para ordenar la cabeza de todos, para ver si alguien en ese recorrido eh, tiene todavía alguna pregunta, duda o algo todavía pendiente de trabajo. En un segundo momento vamos a trabajar con algo de simulaciones, que es lo que ustedes están trabajando ahora, y si bien tienen lecturas y una actividad para hacer, pero queríamos sumarles eh, algunas cuestiones chiquititas sobre temas de simulaciones. Un tercer momento donde vamos a volver sobre el tema evaluación de estas metodologías, ¿está bien? De proyectos, eh, casos y simulaciones, donde les vamos a mostrar como algunos criterios, algunos instrumentos que les permitan a ustedes, cuando hagan su trabajo final y tengan que incluir algo de la evaluación, también tengan algunos recursos. Y por último, vamos a hacer una pequeña actividad de intercambio, de reflexión, de cierre, que va a venir del campo de las artes, no del campo de la educación. Y de ese modo vamos a cerrar, digo formalmente, porque sincrónico es el último, pero ustedes saben, tienen todavía 15 días más de trabajo. Después tienen un tiempo para la presentación del trabajo final, con lo cual el foro de consultas va a seguir abierto hasta que ustedes entreguen el trabajo final por si necesitan algo. Y también, como de aquí, van al siguiente módulo de tecnología educativa. Así que con esa propuesta, ahí vamos. Un segundito que necesito ponerlo. Ahí está. ¿Ustedes lo están viendo bien ahí? Ahora no, antes se veía. Ok. Bueno, volvemos para atrás. Como dicen, vieron, los técnicos dicen resetea todo, pero no vamos a resetear todo. Ahí lo ven, porque para mí está presentando la pantalla acá. No, No, no se ve. no. No se ve. Si no, querés pasarme el link porque no me llegó el drive, pero si querés pasarme el enlace y comparto yo pantalla y vamos pasando. Porque recién se veía igual, ¿eh? Pero cuando dijiste esperen un segundo, Se ahí se puso, dejó de ver. se puso dubitativo y no quiso. Igual, Nachi, Debe estar en igual, otra pantalla, eso es lo que debe estar pasando. no sé. Si Nati, no, ahí en el, igual, pero Nati, yo te lo puse en el chat. En principio A empecemos ver, así. Ahí dale. te lo puse en el Espera que chat. lo abro, ahí va. Compartir, a ver. Ahí va. sí, ahí se ve. Bueno, bien, muy bien. Plan A, plan B y un plan C habrá también. Muy bien. Em, esto, esto es lo que nosotros nos propusimos que ustedes aprendan cuando empezamos el recorrido, ¿sí? Que planificar la enseñanza y la evaluación desde lógicas alternativas, explorar diversidad de estrategias de enseñanza y elaborar propuestas de evaluación coherentes con la planificación de la enseñanza. Ese fue nuestro propósito en términos de aprendizajes que queríamos que ustedes logren con estos módulos que estuvimos trabajando. Vamos a la siguiente. Este es el recorrido planteado inicialmente. Tuvimos un curso 1 donde trabajamos sobre planificar y evaluar la enseñanza. Ahora vamos a recuperar algunas ideas de ahí. Estamos ahora en el curso 2 que partimos de la idea de innovaciones educativas y elegimos algunas metodologías activas como casos, proyectos y simulaciones.
Y cuando ustedes terminen estos dos, se van al curso 3, que son los desafíos de la inteligencia artificial en la enseñanza universitaria. Sepan que el trabajo que van a hacer en este curso 3 pueden tomar como base el que van a presentar para este curso 1 y 2 y agregarle la perspectiva de la inteligencia artificial que ya Mariana Ferrarelli les va a explicar, pero partimos de la idea de que nada se pierde y que todo se transforma. Así que pueden tomar su propio trabajo de curso 1 y 2 y con eso trabajar sobre el curso 3. Avanzamos una más. El módulo 1, nosotros trabajamos básicamente la idea de planificación de la enseñanza, o sea, distintos modelos de planificación y algo de evaluación general, por eso ahora lo vamos a retomar con relación a las metodologías activas, y algo de inicios de clase que en realidad no alcanzamos a trabajarlo, pero que lo vamos a incorporar ahora en un ratito en una de las imágenes que les vamos a presentar. Vamos, solo para recordar, ¿se acuerdan que les presentamos 4 modelos de planificación? El primero era el modelo que llamamos sábana, ¿no? El más clásico, donde uno escribe en un cuadro de doble entrada, sí, apaisado, objetivos, contenidos, cronograma, bibliografía, evaluación, que es como el más tradicional, más clásico y el que menos estamos usando o tratando de usar menos en todos los niveles educativos. El segundo modelo, que era el diseño en retrospectiva, ¿no? Empezar preguntándonos casi por el final, ¿qué quiero que los estudiantes comprendan, conozcan y sean capaces de hacer cuando termine el curso, ¿no? Como si nos preguntáramos, bueno, cuando ustedes terminen la diplomatura, ¿qué nosotros querríamos que ustedes hayan aprendido, hayan conocido, sean capaces de hacer, de reflexionar, ¿no? Y si yo tengo eso en mente, que sería el final, o sea, dónde nos quiero encontrar en el final, me voy a hacer 2 preguntas a partir de ese final. Si quiero que lleguen hasta ahí, ¿cómo voy a comprobar que aprendieron? O sea, ¿qué evidencias voy a ir recogiendo durante los cursos para saber que ustedes están aprendiendo? En el ejemplo que venimos trabajando, diría, nosotros tenemos evidencias de aprendizaje de ustedes cuando ustedes participan en los foros y nosotros analizamos sus aportes en los foros, cuando ustedes resuelven una actividad de lectura que les proponemos, cuando ustedes diseñan un caso, cuando ustedes diseñan una propuesta de proyecto, o sea, esas son las evidencias que nosotros planificamos al inicio frente a esa pregunta que quiero que ustedes comprendan, sean capaces de hacer, etcétera. Y la tercera pregunta es, si quiero que comprendan todo esto, que aprendan todo esto, ¿qué actividades tendríamos que hacer? Entonces, nosotros ahí tomamos decisiones, si vamos a hacer actividades individuales o por cátedra, tomamos decisiones de qué actividades íbamos a proponerles muy vinculadas a su propia disciplina, qué actividades iban a hacer, como por ejemplo algunas lecturas más generales sobre discutir la enseñanza en el nivel universitario, más allá de desde qué disciplina, ¿no? ¿Qué pasa con los estudiantes hoy en la universidad? Bueno, que todo eso nosotros lo fuimos pensando cuando íbamos planificando estos cursos con esta pregunta primera, que es la del final del recorrido, ¿no? ¿Qué quiero que comprendan, que sean capaces de hacer, reflexionar, etcétera? Este era el segundo modelo, que se llama así diseño en retrospectiva. El tercer modelo, que en realidad plantea un modelo también distinto al primero y al segundo, es un modelo en el que han trabajado McTighe y Wiggins, donde ellos lo que hacen fundamentalmente es tomar todos los saberes disciplinares que tienen que aprender los estudiantes o que están en el programa, digamos, una materia,
y los dividen, los clasifican básicamente. Si yo hiciera 3 columnas, diría, en una columna ponen todo lo que uno piensa que sus estudiantes tienen que comprender en profundidad de su disciplina y que no puede ser el 100%, generalmente y básicamente porque no hay tiempo de que esto suceda. Entonces, ¿qué consideran que hay que comprender en profundidad? ¿Qué consideran que alcanza con que conozcan y hagan alguna práctica? Uno diría en una perspectiva más superficial, a veces porque eso que necesitan conocer y hacer de manera, diría, más superficial es porque hoy hay recursos en distintos dispositivos que nos permitirían encontrar fácilmente, ¿no? Esas informaciones, esos datos. Y un tercer grupo donde McTagg Wiggins dice, alcanzaría con familiarizarse, ¿no? Alcanzaría como que el estudiante se entere de que esto existe, pero que no vamos a trabajar en profundidad. Esto, entre múltiples razones, está dado porque el tiempo destinado al aprendizaje en una materia, la cantidad de semanas suele ser corta, nunca alcanza, y tenemos una, diría, superabundancia de información, cada vez más información disponible, más acceso a la información. Entonces hay un trabajo muy importante de curaduría y selección de parte nuestra, de los equipos docentes, en términos de las decisiones que tomamos con respecto a qué poner, digamos, adentro de cada uno de estos círculos. El cuarto modelo, que lo hemos trabajado con ustedes, no, perdón, el cuarto no. Después, el cuarto modelo, que sí, digo, lo hemos mencionado, que es planificar por competencias, que en realidad igual no se planifica solo por competencias, las competencias siempre están asociadas a saberes disciplinares, pero venimos de una historia donde la planificación es básicamente contenido. Los alumnos tienen que saber este tema, este tema, este tema y este otro, y hoy en día sabemos que los estudiantes necesitan desarrollar un montón de competencias en términos de su capacidad de comparar, de analizar, de demostrar, de analizar críticamente, de hoy con la inteligencia artificial tomar decisiones acerca de validar lo que la información artificial nos entrega. Entonces uno diría, bueno, antes también aparecía en la planificación que los alumnos analicen críticamente tal cosa. Sí, solo que no se evaluaba esa capacidad, esa competencia, solo se evaluaba la parte del contenido disciplinario. Entonces, esto aparece como otro modelo en términos de planificación. Vamos a la siguiente. De allí nosotros, digo, lo de metáforas no lo traje porque nosotros en realidad no lo trabajamos en esta diplomatura, sí lo trabajamos el año pasado con los docentes que participaron en el trabajo de planificación por metáforas. De allí nos fuimos al tema de la innovación y se acuerdan que lo que hicimos fue plantear 7 perspectivas diferentes desde donde definir la innovación, porque cuando decimos innovación, cada uno en realidad puede entender una cosa diferente. Entonces les mostramos perspectivas diferentes, teóricas, sobre cómo definen una innovación en distintas perspectivas, solamente para, como ustedes tienen que en su trabajo final justificar si la propuesta que están haciendo es innovadora o no, y para evitar una discusión, yo digo que es innovadora y Fernando dice que no es innovadora. Bueno, ¿desde qué perspectiva de la innovación ustedes están diciendo que su propuesta es innovadora, ¿no? Entonces, refrescamos eso, tienen un PowerPoint donde todo esto está explicado. Para los que están incorporando ahora, estamos haciendo un pequeño recorrido desde que iniciamos el curso 1 hasta ahora que estamos finalizando los cursos 1 y 2, estamos haciendo como, voy a decir una palabra casi como vieja, repasando un poco, ¿no? Con este recorrido, básicamente porque
si alguien se perdió alguna clase, si alguien todavía está perdido en el recorrido que estamos haciendo. Avanzamos una más. Ustedes identificaron innovaciones en un Genially que les propusimos para que ustedes busquen. En el Genially pusimos un montón de ejemplos de innovaciones que fuimos reconociendo en distintos lugares del mundo, más algunos que ustedes mismos sugirieron. Y ustedes identificaron qué cosas les aparecían como innovaciones, ¿no? El aula invertida, el diseño de la hiperaula, las charlas TED, el uso de la realidad aumentada, la incorporación de la inteligencia artificial, el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y ahí tuvimos alguna suerte de intercambio en relación también a que las innovaciones son relativas también al punto de partida de donde está cada cátedra. Lo que para mí puede ser innovadora, para otra cátedra puede de ninguna manera ser innovadora, sino es algo que ya vienen haciendo y que en todo caso la innovación podría estar en darle una mirada diferente, una perspectiva diferente, un uso diferente. Pero todo esto son cosas que ustedes produjeron buscando esas innovaciones en el Genially. Avanzamos una más. Los dispositivos de inicio, que no tuvimos tiempo en particular, si bien lo habíamos puesto en una presentación, pero era básicamente, si se acuerdan, salir de la lógica tradicional que dice primero explico, después aplicamos. Esa lógica hoy, diríamos, tiene poca aceptación en nuestros estudiantes, sobre todo con muchas cuestiones de dificultad para concentrarse, para prestar atención demasiado tiempo. Y entonces toda la investigación muestra que si el inicio, en lugar de plantear buenos días, vamos a hablar de este tema, utilizamos una diversidad de dispositivos de inicio, como cualquiera de los que tienen acá, y que los llamamos dispositivo porque intentamos que sean provocadores de interés, provocadores de la participación de los estudiantes, que permitan que a partir de estos dispositivos de inicio los estudiantes puedan tener sus ideas previas con respecto al tema nuevo que vamos a encarar. Y entonces, por eso, a modo de ejemplo, ustedes que trabajaron en este último módulo sobre proyectos, les pedíamos una pregunta impulsora que no fuera ¿para qué sirve hoy trabajar con la inteligencia artificial? Porque esa pregunta, que podría ser una pregunta de inicio, no motiva, no genera debate, no impulsa ninguna conexión del estudiante con la temática que queremos desarrollar. Entonces, la invitación a que escribieran una pregunta impulsora tenía que ver con esto, ¿no? Con preguntar, bueno, ¿cuántos milímetros de agua caen cuando se inunda una ciudad? Porque esa es una pregunta-respuesta, que además la respuesta a esa pregunta se la podemos pedir hoy perfectamente al chat y el estudiante no tiene nada que hacer. Entonces, cuando uno empieza un dispositivo de inicio, por ejemplo, con una foto, con una viñeta, con una película, eso abre una primera conversación, despierta motivación. A modo de ejemplo, dos títulos de proyecto que me acuerdo en estos momentos, digo que traigo a la memoria de un proyecto interdisciplinario, que este era de quinto año de escuelas secundarias. La pregunta impulsora era, ¿dónde guardan los pueblos sus secretos? Y uno podría empezar a preguntarse qué disciplinas pueden intervenir cuando yo pregunto dónde guardan los pueblos sus secretos, ¿no? Y uno podría decir, bueno, la literatura, la historia, la psicología, y empieza entonces una conversación con los estudiantes para ir eh, levantando sus creencias, sus ideas previas, etcétera. Bueno, aquí hay varios ejemplos de dispositivos de inicio. Avanzamos una más.
Nosotros estamos hoy en el tema de simulaciones, ¿sí? Las simulaciones o prácticas simuladas, como las llaman, eh, hay alguna diferencia, pero la van a encontrar en la literatura con ambos ejemplos, y vamos un pequeño recorrido que vamos a hacer para sumarle a lo que ustedes están en estos momentos trabajando sobre la planificación o perdón, el análisis de una situación de simulación una conversación que les compartimos sobre simulación. También ahí al costado tienen algunos ejemplos de simulaciones que en esa curaduría que nosotros venimos haciendo con el Genially, aparecían ahí algunos ejemplos de simulaciones. Pero me quiero parar un segundito y si querés, Nati, dejamos de compartir antes de avanzar en simulaciones sobre este recorrido que acabo de hacer de cómo venimos trabajando, sobre qué temáticas. Si alguien quiere comentar algo, alguien quiere preguntar algo, alguien quiere decir algo, antes de seguir avanzando. Ustedes saben que este momento siempre se llama sinvergüenza separado. ¿Está bien? Bien. Sí, Luis. Buenas tardes. Hola. Una consulta. Yo tengo más experiencia, o de más joven he tenido experiencia en educación no formal. Y en la educación no formal, una pedagogía que se usa bastante es la pedagogía de la experiencia, donde uno plantea una ecuación, estoy diciendo, una situación o se vive una experiencia que se parece bastante a la pregunta impulsora que vos estás proponiendo. Viene por ese lado, porque en la pedagogía de la experiencia, lo principal, bueno, que no siempre se puede, es vivir la experiencia para que luego deshojarla y trabajarla. Obviamente que cuando es educación no formal, eso se presenta, no tenemos una currícula específica y todo ese tipo de cosas, pero es algo que se usa. No Sí. sé si por el mismo lado, es medio parecido. A mí me suena parecido, pero bueno. Lo que se define como pedagogía de la experiencia, si uno tomara una línea así, ¿no? Horizontal, en el extremo derecho o izquierdo, lo mismo, pondría la pedagogía experiencial. Y en el casillerito anterior, las simulaciones, en principio para ubicar. ¿Por qué? Porque la simulación es como el paso anterior. Cuando yo no puedo hacer una experiencia directa, la estrategia, en términos de estrategias de enseñanza y de metodologías activas, que le seguiría o sería su antecesora, es la simulación. Eso en principio para ubicarla, digamos, conceptualmente en la línea de estrategias. En el otro extremo estaría lo que se llaman experiencias, estaría, por ejemplo, en la instrucción programada. Antes de que la tecnología fuera lo que es hoy, vieron, la instrucción programada podía ser un texto con palabras en blanco para completar, y si completabas bien la palabra te permitía avanzar a la hoja siguiente, y si completabas bien, ¿no? Totalmente parametrizado, con un altísimo grado de estructuración. En el caso particular de la pregunta impulsora del proyecto, la pregunta impulsora no necesariamente es experiencial, pero puede ser que el producto final que le pedimos al proyecto sea de práctica en términos de experiencia, o algunas actividades que les proponga durante el proyecto pueden ser experienciales. Por eso también pasa en todas las metodologías activas. Las propuestas experienciales pueden estar en el método casos, pueden estar en los proyectos, pueden estar en las simulaciones, o sea, toda metodología que en principio ponga al estudiante como protagonista y que permita hacer una conexión con la realidad o lo más cercano a la realidad. Si a eso le sumamos que todo lo que podamos hacer atravesar al estudiante
por una experiencia en términos vivencial y reflexionar sobre esa vivencia, aumenta sus posibilidades de aprendizaje. Cuanto más nos alejemos en términos de abstracción y de cuestiones más formales, bueno, los aprendizajes, algunos dicen, digo algunos porque hay mucha polémica al respecto, que no provocan lo que llamaríamos aprendizaje profundo, que en muchos casos provoca lo que se llama aprendizaje frágil, aprendido, aprobado y rápidamente olvidado. ¿Está bien? Buenísimo. Aurelia, Gracias. no, por Es- favor. esa pregunta impulsora, porque acá me parece que en el grupo nos perdimos un poco, ¿esa uno la comparte entonces con los alumnos o es lo que uno utiliza como guía para armar el proyecto? No, no, la compartimos porque queremos provocar a los alumnos. ¿Eh? Ujú, Si yo pregunto ¿dónde guardan los pueblos sus secretos? Lo quiero compartir ¿y ustedes qué piensan que vamos a trabajar cuando hablamos con esto? ¿Y cuál es la propuesta? claro, ¿Por qué? Porque nos interesa, sobre todo cuando trabajamos por proyectos, nos interesa muchísimo que el proyecto no esté totalmente definido por nosotros profesores y sí, profesoras, que los proyectos tengan lugar a que los estudiantes también traigan sus propias preguntas, sus propias propuestas, sus propios recursos. Vi un video que habla sobre esto, me gustaría compartirlo. Eh, Participé en una experiencia en un laboratorio donde pasó esto, quiero traerlo, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando fuertemente con la idea de que las metodologías activas nos tienen que ayudar a poner a los estudiantes en un rol mucho más protagónico que el que tienen simplemente sentados escuchando una clase ujú, o resolviendo una tarea que les damos. Ahí nosotros hablamos de estudiante activo, pero cuando queremos hablar de estudiante protagonista, significa que tenemos que hacer lugar en nuestro proyecto a las ideas que ellos traen, claro, sí. sin perder de vista los propósitos, los objetivos, a dónde queremos llegar, ¿no? Ujú, Eh, ¿Por qué? Porque no hay una única manera de resolver un proyecto, hay muchas maneras, hay muchas estrategias, hay muchos caminos, y porque también, si el proyecto es bastante amplio, como pregunta impulsora amplia, daría lugar a que los estudiantes elijan, por ejemplo, una parte de la temática del proyecto, no la totalidad, ¿no? Yo uso a veces un ejemplo, digo, si yo quiero trabajar en un proyecto sobre el tema de contaminación, ¿sí? Yo diría, querría que todos mis estudiantes comprendan en profundidad la contaminación, ¿no? De qué se trata, por qué se produce, etcétera, etcétera. Pero miren que yo les podría ofrecer a los estudiantes quienes quieren trabajar con contaminación auditiva, quienes con contaminación de los alimentos, quién con la contaminación del aire, quién con la contaminación del agua. Y entonces yo tendría estudiantes que tienen que tomar decisiones en función de sus intereses. A mí me daría lo mismo, digo, en un lugar que elijan entrar por cualquiera de las contaminaciones, porque lo que yo quiero discutir en profundidad es la contaminación. ¿Quién la provoca? ¿Qué hace el ser humano con la contaminación? Si hacemos algo, ¿qué hacen las políticas públicas con la contaminación? O sea, podría mirar desde muchísimas perspectivas, ¿no? Y no todo el mundo yendo por este es el recorrido que vamos a hacer de la contaminación, donde primero vamos a averiguar esto y después vamos a ir para allá y después vamos a ir para acá, ¿no? Un proyecto así, tan guiado, no formaría parte de las metodologías activas, ujú. Bien, ¿ok? está, bien, muchas gracias. Bueno, no, al contrario. Ahí vi que en el chat eh, había una pregunta o comentario. eh, Ahí. María Inés dice, bueno, los leo de acá, pero si quieren decirlo, los ejemplos de simulaciones que han subido son los dos que están en la parte de la biografía o hay algo en el Genial que subimos al principio de el curso 2, si no me equivoco, Bárbara, corregime si me equivoco, hay algunos ejemplos de simulaciones. Pero además, si ustedes entran, primero si le piden al chat GPT que les dé simulaciones, le va a dar de toda naturaleza y tipo. También si entran a YouTube y ponen simulaciones del área disciplinar que ustedes quieren, les van a ofrecer, si ponen videos, ¿no? Porque también les van a ofrecer textos y clases y demás,
hay muchísimos ejemplos de simulaciones. Y Paula dice cómo conviven la idea de que los estudiantes aporten al diseño del proyecto con la apatía que muchas veces caracteriza a la mayor parte del grupo. A veces estamos formando estudiantes que preguntan cuál es el mínimo para aprobar. Bueno, parte de las metodologías activas tienen un propósito justamente de sacar a los estudiantes de la apatía. Una de las, digamos, de las investigaciones que hay sobre esto, entendiendo que es un tema complejo y difícil, no es que ya lo resolvemos, pero uno de los elementos que se encuentra que de alguna manera saca, no podría decir al 100%, pero a muchos estudiantes, es ofrecer opciones, que los estudiantes tengan para elegir en lugar de una única opción. Cuando nosotros ofrecemos que pueden sobre este proyecto trabajar sobre este tema, o sobre este producto final, o sobre este otro producto final, hay muchísimas más posibilidades, de hecho, digo, investigadas, de que los estudiantes dejen de ser apáticos. La segunda cuestión es que con respecto al mínimo para aprobar y la calificación, más que el número, uno podría preguntarse por qué criterios deben estar presentes para aprobar, más allá de la calificación, ¿se entiende? O sea, una cosa es que si yo digo aprueban con 2 parciales, y otra cosa que diga es que para aprobar con un mínimo hay que haber resuelto, estoy inventando ahora el ejemplo, ¿no? Haber resuelto 2 casos presentados a lo largo de la cursada, haber hecho una actividad buscando información, o sea, una actividad más del campo, si quieren, cognitivo, haber entrevistado a un experto y haber resuelto un examen parcial. Y yo diría, todo eso podría formar el mínimo, que es un montón. Obviamente después está la calidad de lo que ha hecho en cada uno, que permitiría que del mínimo llegue al máximo o a un intermedio. ¿Está bien? Bien. En el chat no hay más. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Yo, perdón si Sí. puedo opinar ahí respondiendo a Paula. La cosa que nos ha pasado a nosotros, algunas veces los chicos sorprenden cuando uno los habilita que, por ejemplo, estamos planteando un tema teórico y busquen ejemplos en el teléfono. Eso es, por lo menos a nosotros nos ha pasado de, como tenemos un grupo de WhatsApp, los chicos ahí mismo comparten la imagen o el link y lo trabajamos, siendo un grupo grande, ¿no? Si les da el tiempo suficiente, siendo chicos de segundo año, que todavía están cerca de la secundaria y todas esas cosas, es interesante lo que se logra, pero bueno, hay que darles tiempo, digamos. También exigirles un poquito, me parece. Sí, o sea, estamos a todo esto, digamos, de la apatía. Ustedes en el próximo módulo van a trabajar bastante con Mariana Ferrarelli el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que ha sumado algunas cuestiones, por un lado, desafiantes en términos de salir de la apatía y por otro lado, al revés, ¿no? Más pasividad porque aparentemente el chat podría resolver por nosotros un montón de cuestiones, ¿no? Y eso ustedes lo van a abordar bien en el próximo módulo, por eso tampoco lo queremos traer ahora como discusión o como conversación, eh, porque también va a venir de la mano de una de las ideas de la apatía o del estudiante básicamente consumidor de lo que la IA le ofrece, en lugar de ser un constructor de conocimientos, un formulador de preguntas, un validador de aquello que la inteligencia artificial le está entregando, ¿no? Pero gracias por el aporte. ¿Algo más? Ok, avanzamos un poquito entonces con el tema de las simulaciones, nada más un poquito más de información de la que ya tienen en los textos que leyeron. Una más, Nati, la próxima. Sí, un segundo. Ahí estoy. Bueno,
Les decía cuando explicaba la diferencia entre la experiencia directa y las simulaciones lo que hacen es presentar de manera artificial una situación real, uno diría en la que el estudiante puede experimentar sin los riesgos del escenario real, ¿no? Allí uno diría, bueno, yo puedo practicar una conversación que tendría con un paciente al cual le tengo que dar una noticia difícil, y obviamente decírsela al paciente real es una historia, poder dramatizar, hacer un juego de roles donde eso se ponga en funcionamiento en una situación de simulación, bueno, tiene todas las posibilidades del cuidado de ese escenario, que no es real y que me permitiría, uno podría decir, equivocarme, meter la pata, pensar alternativas que no necesariamente funcionan. De todas maneras, ustedes van a encontrar dos tipos de simulaciones, las que son más de entrenamiento, de cuestiones procedimentales y técnicas, donde básicamente yo tengo que practicar una habilidad, y practicarla antes de ir antes de ir al laboratorio, por ejemplo, y hacerlo explotar, bueno, practicar algunas cosas fuera del laboratorio en términos de cuidado, pero también las simulaciones no solamente son para entrenar, sino también permiten reflexionar. Y vuelvo al ejemplo, si hago una dramatización de alguien diciéndole al paciente alguna situación difícil, después de la dramatización tendríamos un tiempo bastante interesante para reflexionar acerca de qué le respondimos, qué no tuvimos en cuenta, cuándo y cómo escuchamos al paciente o no lo escuchamos, por qué me puse nerviosa cuando me hizo una pregunta y no sabía contestarlo. O sea, la actividad no es solo de entrenamiento, sino un trabajo reflexivo después que en realidad debiera ayudarse con una guía de preguntas, con una guía prediseñada, más allá de lo que espontáneamente surja en la conversación, y ayude a hacer un análisis profundo de esta situación de simulación en la que acabamos de participar. Vamos a la siguiente. Allí es donde están los dos sentidos que recién les decía. El sentido 1 de la simulación es de entrenamiento, de ensayo, con instrucciones muy pautadas. El estudiante en la simulación tiene que saber que hay un paso que es el paso 1 y un paso que es el paso 2, que no se puede saltear pasos, ¿no? Es una práctica definida como una práctica convergente. A diferencia de cuando el sentido que le doy es de una práctica reflexiva, donde hablamos de una práctica divergente. ¿Por qué? Porque vamos a plantear situaciones que no tienen primero una única respuesta, situaciones que no necesariamente han sucedido, o en el caso sucedieron, tenemos chances de que vuelvan a suceder. eh, a cuento de esto, nosotros muchas veces usamos un ejemplo en formación docente, pero se los compartimos, que es en una novela que se llama El profesor de McCourt, que es una novela donde un profesor se jubila, profesor que ha sido profesor de escuela secundaria durante muchos años y se jubila y cuenta su paso por la docencia. Y las primeras páginas cuenta su primera clase. Y la primera clase cuenta algo que le pasó en la primera clase. Estaba por empezar y un alumno tiró un sándwich que cayó a los pies del profesor, ¿no? Y entonces el profesor, el texto cuenta todas las cosas que él pensó frente a esa situación, ¿no? Por supuesto, preguntas, ¿qué hago? No sé qué hacer, lo levanto, me lo como, llamo al rector para que venga y lo saque al alumno y lo castigue.
me hago el distraído y me hago como que no me doy cuenta que pasó nada. Y entre las reflexiones, él dice, 4 años que estudié para ser docente en la Universidad de Nueva York y nunca nadie me enseñó qué hacer con un sándwich volador. Entonces uno podría mirar desde la formación profesional y decir si es posible formar a nuestros futuros profesionales para todas las situaciones que pueden llegar a encontrar cuando estén ejerciendo la profesión, ¿no? Y a eso los autores como John lo llaman zona de incertidumbre, que nosotros tenemos que enseñar siempre a nuestros futuros profesionales, ¿no? A trabajar, a aprender a trabajar en lo que llamamos zona de incertidumbre, quiere decir encontrarnos frente a problemas inéditos, porque no es posible formarnos en todos los problemas y ayudarlos a los estudiantes sobre qué se hace frente a un problema inédito, ¿no? Y las simulaciones ayudan en eso. ¿Qué hacemos frente a un problema inédito? En el texto de John, que se llama La formación de profesionales reflexivos, dan un ejemplo, por ejemplo, de ingeniería. Dice, ¿usted puede formar a un ingeniero para todos los puentes que eventualmente va a poder construir en su vida profesional? No, pero entonces usted puede enseñarle qué criterios tiene que considerar cuando va a construir un puente. Tiene que medir el viento, tiene que ver la ubicación del espacio, tiene que ver qué tipo de tierra es donde eventualmente se plantearía, se diseñaría y se instalaría ese puente y así sucesivamente. Y entonces allí estamos hablando del sentido de la simulación desde una perspectiva reflexiva. Aquí Miriam dice, la primera clase se desmayó una alumna y no es facultad de medicina. Bueno, claro, o sea, nos pasan muchas cosas en las aulas, todo el tiempo, y muchas de ellas son inesperadas, muchas de ellas suceden y son lo que llamamos situaciones emergentes, ¿no? Y en la docencia en particular, a diferencia de otras profesiones, tenemos que tomar decisiones en el momento, ¿vieron? Se desmaya una alumna y yo no le digo, mire, me voy a pensar qué hago con esta alumna que se desmayó y la semana que viene vuelvo cuando me toca la clase y le digo qué hacer. Nosotros en la docencia resolvemos sobre la simultaneidad. Un abogado puede decirnos, déjeme estudiar el caso y vuelva la semana que viene. Un médico nos dice, hágase estos análisis y vuelva la semana que viene y vemos. La docencia ocurre en la simultaneidad y en esa simultaneidad se presentan un montón de situaciones inesperadas, más allá de todo lo que habíamos previsto y planificado, ¿no? Y eso nos permite el trabajo con las simulaciones. Avanzamos una más. Hay una diferencia entre simulación y práctica guiada. Algunos los confunden, por eso mostramos la diferencia, ¿no? La práctica guiada implica que el docente está permanentemente acompañando la situación del estudiante. La práctica guiada en general no permite pasar el error, es decir, si el estudiante se equivocó, se corrige en el momento, ¿no? Si se salteó un paso, en la práctica guiada le decimos, ojo, te estás salteando un paso, hay que volver para atrás. La retroalimentación que le damos es inmediata mientras está haciendo. Está muy bien este segundo paso, ¿cómo lo resolviste? Aún si no terminó todavía la práctica. En la simulación, la escena transcurre y surgen imprevistos, como decíamos recién. La retroalimentación está mediada, o sea, no necesariamente, generalmente no es en el momento, viene después. Y viene después no solamente a través del docente, sino también de los pares. Y el rol del docente es en la o sea, cuando el estudiante prepara la simulación, poder ofrecerle una retroalimentación a la propuesta de simulación que va a encarar, o sea, alguna información,
y también cuando terminó la simulación. Bueno, para analizar qué es lo que pasó, por qué pasó lo que pasó. Uno diría, en la simulación le permitiríamos que se equivoque, que resuelva como mejor entienda la situación y después la retomaríamos cuando termina la situación de simulación. Obviamente para algunas disciplinas es más pertinente más simulaciones y para otras prácticas guiadas, y en otras circunstancias podemos usar indistintamente, depende de qué es lo que querramos simular. Avanzamos una más. Bueno, esta pregunta, y con esto ya estamos, ahora explico esto y Eduardo, voy a tu comentario. En las simulaciones, una pregunta para nosotras, una de las más interesantes para que la práctica reflexiva esté presente en las simulaciones, es, antes de empezar la simulación, preguntarle a los estudiantes, los estudiantes que van a participar, sobre qué aspectos les gustaría recibir retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, armamos una dramatización donde un grupo de personas está discutiendo acerca de si un proyecto es viable o no es viable, y en la dramatización cada uno asume un rol diferente, quien apoya, quien se opone, quien apoya con condiciones, etcétera, etcétera. Y uno podría, antes de empezar, que cada estudiante que va a asumir un rol o una perspectiva, eh, pida recibir retroalimentación sobre, por ejemplo, mi capacidad de argumentar, sobre mi capacidad de dialogar sin mostrar enojo, sobre mi capacidad de formular buenas preguntas, ¿no? Y entonces uno podría, sobre todo con los estudiantes de los últimos años, más cerca de egresar en su profesión, es una pregunta bien interesante porque las podríamos incluir en lo que llamamos las preguntas de habilidades metacognitivas, ¿no? De aprender a darme cuenta y a conocerme con mis fortalezas y con mis debilidades. Así que pregunta muy importante. Eduardo decía, las simulaciones me recuerdan las estrategias que implementamos en la pandemia, sobre todo en las clases prácticas. La idea sería poder incorporar este recurso en los teóricos. Absolutamente. Las simulaciones en los teóricos tienen una dinámica excelente porque este ejemplo que yo recién les cuento, donde en el centro del aula se sientan en un círculo 6, 8 estudiantes que van a discutir acerca de la viabilidad de un proyecto, y tenemos muchas técnicas en términos de retroalimentación que podemos poner en juego en las simulaciones. Por ejemplo, si hay 8 estudiantes en el círculo, podemos poner 8 estudiantes, uno detrás de cada uno de los 8 que van a dialogar. Y a cada tanto interrumpir la simulación y darles un minuto para que cada uno dialogue con su par, con el que tiene atrás sentado, ¿no? Que le dé ideas, que le dé pistas, que le diga, por ejemplo, no estás usando estos argumentos, te sumo estos argumentos, casi como si uno tuviera un otro yo detrás, ¿no? Y ese es un ejercicio, y supónganse, a los 5 minutos puedo cambiar de interlocutores. Quiere decir, siguen en en el centro los 8, pero los 8 que están atrás, después de 5 minutos de haber intervenido, los saco e ingreso otros 8. ¿Por qué? Porque el nuevo que ingresa tiene otra perspectiva, está mirando diferente, ¿no? Y después conversamos de lo que pasó adentro de la simulación, de lo que miraron los que estaban afuera, de qué mejorarían, qué sugerirían, y es una hermosísima actividad para hacer presencial. Gracias, Eduardo, por traerlo, porque está bueno incorporarlo a las clases presenciales. Sí, María Los Ángeles. Sí, a mí me viene una consulta, porque en definitiva todo esto en el aprendizaje
nos sirve, pero en definitiva después lo tenemos que evaluar, que tiene que ser una nota que tenemos que pasar. ¿Cómo se evalúa cuando uno tiene una cantidad de alumnos? Porque en la práctica eso, uno tiene que estar viendo cada uno cómo justificó, cómo vio, y en tanta cantidad es muy difícil poder evaluar cada situación, cada alumno recordar. Entonces a mí se me complica esta cuestión después, ¿cómo evalúo? ¿Cómo le pongo la nota? Que en definitiva después tenemos que pasar una nota exacta. Y cómo darle la devolución. Yo te puse a vos 9 y al otro le puse 4 porque, ¿por qué? Porque en definitiva el alumno después te pide por qué a él sí, yo 9 y él 4 sí hice lo mismo. Mm. Dos cosas. Primero, ahora vamos a ir al tema de evaluación. Justamente vamos a ir ahora, María. Pero primero algunas cosas generales. No todas las estrategias sirven para todos los contextos, ¿está bien? Y no solamente no es el número, también es la disciplina, o sea, el contenido de la disciplina que tengo que enseñar, obviamente la cantidad de estudiantes, la cantidad de tiempo, la cantidad de equipo que tengo. Una cosa es yo sola y otra cosa somos 6, entonces nos distribuimos. Una cosa son estudiantes de primer año y otra cosa es estudiantes que están por egresar, donde yo puedo poner a los pares con algunos instrumentos de observación, no de calificación, de observación. Y entonces esas observaciones me vuelven a mí y yo con eso tengo material suficiente para... entonces, todo esto hay que contemplarlo antes de tomar una decisión, porque claro, a nosotros nos entusiasma a veces algunas estrategias y me encantaría usarla, pero bueno, no, tengo 600 alumnos, esta no la puedo usar. O la puedo usar una vez en el año, ¿sí? Una vez en el cuatrimestre, pero no voy a estar levantando información individual. Voy a estar levantando información más general de cómo se comportó el grupo frente a una propuesta inédita, ¿no? Entonces vamos a hablar de qué nos pasa cuando en situación profesional nos aparece algo que no esperábamos, o sea, vamos a mirar otros aspectos, ¿no? O terminada la simulación, cada estudiante va a tener que escribir responder un par de preguntas reflexivas que yo hice a modo individual, ¿está bien? Y eso me va a servir a mí para sumar a la calificación. Si voy a poner 2 preguntas donde cada uno tiene que, en forma individual, decir, ¿cuál es el obstáculo, por ejemplo, que podés identificar que fue el mayor obstáculo para establecer acuerdos en esta situación donde se debatió y se discutió? Otra puede ser, ¿cuál fue el lugar, el rol que vos ocupaste en esta dinámica y cuál crees que podría haber sido algo distinto? O sea, tu participación fue de esta manera, ¿pensás que podías haber participado de una manera distinta? Sí, ¿por qué? Y así sucesivamente podemos pensar en algunas otras alternativas, ¿sí? Genial, buenísimo. Vamos avanzando una más. Bueno, obviamente que las simulaciones requieren observaciones, un poco lo que María recién planteaba, ¿no? Bueno, ¿quién va a observar? ¿Cómo distribuimos entre los estudiantes que no están en el centro de la dinámica, sino los que están alrededor observando? También podemos, esta técnica en general se suele llamar la pecera, ¿vieron? Están los pececitos adentro y están los que miramos alrededor de la pecera. También en algún momento podemos cambiar a los peces, quiere decir, en lugar de cambiar a los que están observando y devolviendo el otro yo, cambiamos a los de adentro, ¿no? Y lo cambiamos para que continúen la conversación como si fueran los mismos que estaban antes. Y entonces involucramos también a más estudiantes. Avanzamos una más. ¿Qué encontramos como dificultad en el proceso de reflexión sobre las simulaciones? Bueno, por un lado, pasar de la anécdota a la abstracción. Vieron que a veces uno se queda enganchado con la anécdota, ¿no? Porque el paciente siempre está molestando y entonces, ¿no? Y pasar de eso a entender, por ejemplo, el concepto de empatía como abstracto,
se hace difícil porque los estudiantes siguen hablando anecdóticamente. Yo una vez me pasó que fui a un hospital a acompañar a mi mamá y entonces, ¿no? Y uno quiere abstraer porque uno está conceptualizando. Y la otra dificultad es pasar lo que se llama de la intensidad de simular el rol al análisis, ¿no? A veces las situaciones de simulación afectan a las personas, ¿no? Yo los casos más digamos, frescos que tengo, es haber trabajado con la gente que se dedica a trabajar con pacientes con cáncer, ¿no? Las organizaciones como Hospice o demás, que ellos trabajan muchísimo con simulaciones por toda la situación que implica atender al paciente y a la familia. Y a veces la intensidad de la simulación, ¿sí?, genera en el estudiante angustia, llanto, ¿no? Provoca, digamos, una situación emocional que a veces no es tan fácil de contener. Entonces, también uno tiene que tener cuidado cuando trabaja con simulaciones donde la emocionalidad está muy presente, ¿está bien? Si estaríamos trabajando por ahí en proyectos de ingeniería, de matemática, tal vez esto no sería un recaudo a tomar, pero sí en todo el campo de la salud, también en el campo de la psicología, en el campo de la docencia, bueno, situaciones que también hay que contemplar en relación al impacto emocional. Vamos, una más. Ah, perdón, bien, antes de empezar, Liliana dice, en arquitectura utilizamos las simulaciones para el aprendizaje de la disciplina. Nuestro caso, las simulaciones son modelos espaciales de detalle. ¿Está bien llamarlas así? Sí, perfectamente. O sea, son simulaciones, en algunos casos son simuladores, no simulaciones. O sea, el simulador es un elemento técnico y lo que yo le propongo hacer con el simulador puede ser una simulación. ¿Está bien? Bueno, entramos al último tema de los temas, de los conceptos, que es el de evaluación. Em, Siguen acá los mensajes desde la cátedra de microbiología, es el uso de un simulador virtual para la coloración de grama y su observación por microscopia óptica. Claro que sí. O sea, hoy en muchas disciplinas tenemos simuladores. Ahora, el simulador solo me puede mostrar algo, ¿no? Digo, el simulador que hay en Ezeiza para aprender a volar, que los pilotos hacen prácticas allí. El simulador es el aparato. Cuando nosotros proponemos una actividad de simulación, es cuando ese aparato se pone a disposición para, por ejemplo, hacer volar a un piloto en medio de una tormenta. Entonces, puede ser que esa propuesta ya esté incorporada en el software del simulador o nosotros generemos esa situación. Está volando, hay tormenta y hay un pasajero subido en los asientos gritando y cantando porque tuvo un brote psicótico. ¿Está bien? Esa parte es la que nosotros le incorporamos a la simulación. Buenísimo. Bueno, vamos a la evaluación. Nosotros aquí nos ponemos como foco de que evaluar, y ya no evaluamos solo saberes disciplinares y competencias sueltas, sino evaluamos cuán competente es un estudiante para resolver un problema nuevo, para analizar un caso, para tomar una decisión, para proponer un plan o una estrategia, para alcanzar una meta, ¿no? Para usar la información de manera flexible. Entonces, no vamos a mirar si el estudiante solo responde una pregunta de manera correcta, sino si el estudiante con esa información es capaz de analizar un caso, de resolverlo, de justificarlo, de decidir si se resuelve de una manera o de otra, de ver si puede resolverlo de distintas perspectivas. Eh, Todo esto es lo que vamos a mirar a través de la evaluación. Entonces, avanzamos una más.
El desarrollo de competencias, digo, ¿dónde vemos las competencias de los estudiantes para evaluarle? Justamente en todas las propuestas que son de las metodologías activas, en situaciones problema, en propuestas colaborativas, en prototipos, en investigaciones, en proyectos, en estudios de casos, en juegos, en actividades artísticas, ¿no? En todas actividades que se incorporen la tecnología. O sea, la competencia la tenemos que ver, la tenemos que observar, la tenemos que ver cómo el estudiante pone en juego su capacidad de analizar, pone en juego su capacidad de mirar de distintas perspectivas, pone en juego su trabajo colaborativo. ¿Eh? Y en ese sentido, las metodologías más activas son las que permiten observar y evaluar las competencias de los estudiantes. Vamos, una más. Entonces, ¿qué les pusimos acá? Miren, evaluar casos, en otra dice evaluar proyectos, en otra dice evaluar simulaciones. ¿Qué pusimos en la columna de la izquierda? Ejemplos de criterios de evaluación de esa estrategia. Y del lado, en la columna de la derecha, pusimos los instrumentos más pertinentes para analizar, para evaluar, perdón, en este caso, casos. Tenemos una sobre casos, una sobre proyectos y una sobre simulaciones. Todo este material ustedes después lo van a recibir en el PowerPoint, digo, no hace falta que tomen nota ni nada ahora, pero les va a ayudar, por un lado, en el trabajo final, cuando ustedes definan cómo van a evaluar aquello que proponen, en el uso de cualquiera de las estrategias que estamos trabajando ahora. Solamente a modo de ejemplo, cuando pienso en evaluar casos, algunos criterios, ustedes pueden agregar otros, pueden quitar, pueden elegir dos. Tampoco vamos a evaluar todos estos criterios, porque salvo que tengamos una cátedra con 10 alumnos y nos podamos dar ese lujo, pero si no, vamos a elegir algunos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de casos, capacidad para identificar variables y actores clave, capacidad para analizar, para comunicar ideas, para justificar, para identificar causas y consecuencias, para proponer soluciones viables y coherentes. Instrumentos que me sirven para evaluar: una lista de cotejo, una escala numérica o gráfica, una rúbrica, un informe escrito, prácticas de autoevaluación y de evaluación entre pares, una escala de actitud, les vamos a mostrar un ejemplo de eso. Van a ver que algunos criterios se repiten en las otras estrategias y algunos instrumentos se repiten, pero uno diría, acá están seleccionados los mejores instrumentos para evaluar casos y los criterios que son pertinentes en la evaluación de casos. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Evaluar proyectos, ¿eh? Y allí tenemos capacidad para identificar el problema, las variables y actores claves, ¿sí? O sea, cuál es el problema que da origen a este proyecto, capacidad de argumentar y justificar, capacidad para tomar decisiones, capacidad para proponer situaciones viables y coherentes, capacidad para anticipar, para planificar y organizar, para diseñar un producto final coherente con los objetivos del proyecto. Y en instrumentos, listas de cotejo, rúbricas, bitácoras, porque las bitácoras pueden ir dando cuenta del recorrido del proceso, prácticas de autoevaluación y coevaluación. Sí, Patricia. Gracias, Rebeca. Me parece que esto es bastante interesante para ordenar un poco las formas. A mí me preocupan mucho ahora los instrumentos, porque parecen muy sencillos, es decir, pongo una rúbrica, una bitácora, pero después la bitácora es un elemento que uno tiene que saber, digamos, poner en valor o por lo menos medir
qué es una buena bitácora, entre comillas, y qué es una bitácora que tiene algunos déficits. Es ese equilibrio en el vínculo con el instrumento me parece un tema inquietante, por un lado, porque ya sé que hay que definirlo en relación con el grupo, pero nunca uno tiene tiempo para eso, nunca el equipo se junta para mirar qué es lo bueno, qué es lo malo, dónde están. Es decir, muchas de las personas que están que son estudiantes vienen con un piso con un piso distinto. Es decir, en algún lo digo porque uno se queda tranquila cuando hace estos cursos. Porque dice, qué bien esto, ahora uso una bitácora. No, después no tengo ni idea de qué hacer con una bitácora. Y me encuentro con Bien, montones de bitácoras y todo el mundo en un equipo de cátedra te miran con cara, esta loca puso la bitácora, ya nadie sabe qué hacer con esto. Entonces, es decir, me inquieta al respecto de la productividad que tiene y por ahí a mí me gustaría usar bien un instrumento y tener claridad al respecto de todos los pasos y procedimientos que tengo que hacer, cómo lo puedo hacer para 2000 estudiantes y cómo lo puedo hacer con un equipo, que cada uno tiene un criterio distinto al respecto de las obvio, cosas. Es decir, obvio, ya sé que totalmente. no No, sé si es no, una pregunta, pero no, sí, sí, pero te voy a responder porque obviamente es una pregunta con la que todo el tiempo estamos trabajando nosotros con docentes de todos lados y claro que hay respuestas. Primero, hay que definir con muchísima precisión y claridad los objetivos de aprendizaje que queremos que nuestros estudiantes logren en ese trabajo que están haciendo, para el cual vamos a usar algún instrumento, no importa todavía cuál. ¿Está bien? 3 o 4 criterios bien definidos, nada rimbombantes, que el estudiante sea capaz de analizar las variables del mundo y sus alrededores, y entonces, ¿no? Bien, lo más concreto y específico posible. Segundo, definir los criterios de evaluación, que significa qué voy a mirar de la producción de los estudiantes. Entonces, te doy un ejemplo. Si yo tomara una bitácora, igual después voy a darles otros ejemplos, pero otros tips de esto si quieren. Pero si digo voy a usar una bitácora, digo, ¿qué criterios? ¿Qué voy a mirar de la bitácora? Voy a mirar si está prolija, si tiene muchas páginas, si puso fotografías. No. Voy a mirar, y eso tiene que ver con el instrumento, cuando les voy a proponer la bitácora, les voy a proponer 3 consignas que tienen que resolver e incluir en la bitácora. Quiero decir, ellos pueden llevar una bitácora donde tienen que escribir una vez por semana algo, no me importa. Yo no voy a leer de 2000 estudiantes lo que escribieron todas las semanas en la bitácora. El estudiante va a hacer la bitácora y yo las consignas que le voy a dar es de que supónganse, de todo lo que escribiste, tenés que elegir eh, una idea, una reflexión, un trabajo que incluiste en la bitácora, depende del tema, ¿no? Que para vos sea el que mejor represente lo que entendiste de este tema y justificar. Segundo, eh, que pongas el trabajo que más trabajo te dio o que más difícil te resultó y expliques por qué. Y una tercera, la que quieras. Él me va a dar la bitácora entera, marcada, si querés con un resaltador o al final, mis 3 consignas que responden a los criterios de evaluación, que iba a mirar la capacidad de reflexión sobre su propia producción, que voy a mirar la capacidad de analizar críticamente un producto que diseñó, que escribió, que lo que fuera, y su capacidad de darse cuenta de sus dificultades. Punto. Eso lo voy a tener en una lista de cotejo para marcar con crucecitas o en una rúbrica que voy a tener sobre cada estudiante, pero no voy a leer. ¿Cuándo voy a mirar la bitácora
cuando las respuestas que me dan no se entienden nada y entonces voy a mirar un poquito la bitácora para ver, no, pero no voy a leer 2000 bitácoras de ninguna manera. Además de todo esto que te dije, hoy los chats, si le haces muy bien el pedido, y esto como copiloto, no para los estudiantes, para nosotros, si le haces muy bien el pedido, le decís, estas son las bitácoras que pido, estos son los temas que están trabajando, estos son los estudiantes de primer año, de quinto año, de lo que fuera. Estos son mis objetivos de aprendizaje y estos son mis criterios de evaluación. ¿Me podrías dar 5 preguntas que podría usar en la bitácora o 10 preguntas de las cuales vos elegís 2 o 3? Con toda esta información, ¿me podés armar una lista de cotejo con 10 enunciados y vos te quedás con 3? ¿Me podés dar una rúbrica que no contenga ni cantidad, ni frecuencia, ni números? Una rúbrica cualitativa y después, ¿está bien? Ok. Y también tenemos un 0800 bitácoras que podés llamar por teléfono y, claro, bueno, no, pero tienen el foro de consultas que hasta que terminemos, hasta que ustedes tengan la posibilidad de entregar el trabajo final y demás, nos pueden seguir consultando sobre los temas que estamos trabajando, ¿está bien? No solo sobre el trabajo final. Mirá que te vamos a preguntar, ¿eh? Ustedes pregunten, nosotros contestamos. Ustedes habrán visto que contestamos, así que no tenemos problema. Bueno, gracias. Por ahí nos tardamos un par de días, pero contestamos siempre, así que no se preocupen. Bien, entonces, evaluar proyectos. Vamos al tercero, Nati, evaluar simulaciones. Tenemos ahí lo mismo, criterios, identificar el problema, variables y actores claves, capacidad para comunicar ideas, tomar decisiones, resolver problemas en tiempo real, cumplir protocolos, porque la simulación puede ser algo procedimental, interpretar desde distintas perspectivas, y del otro lado tenemos listas de cotejo, rúbricas de desempeño, porque ahí los estamos observando. Cuando entregan una bitácora, entregan un producto, pero ahí los estamos observando. Informes narrativos de incidentes críticos que sucedieron en la simulación, autoevaluación y coevaluación, y escala de actitud, que ahora tenemos un ejemplo para mostrarles de escala de actitud. Paula dice, el punto es que así como los docentes lo pueden armar con los estudiantes, lo responden con IA. Entonces, ¿cuál es el valor agregado? Miren, voy a decir solo esto de la IA porque si no nos vamos a meter en el tema de la IA, que no es nuestro propósito hoy. Los estudiantes usan IA, no hay vuelta atrás. Y no vamos a ponernos en controladores a ver si lo dijo la IA o no lo. Yo lo que quiero es que valide lo que me entrega. Punto. O sea, si vos se lo pediste a la IA, me entregas un trabajo hecho por la IA, yo lo que te voy a pedir es que valides lo que me estás dando. Si me estás dando respuestas eh, a esas preguntas que yo hice, yo le voy a pedir alguna validación. Si puedo presencial, voy a preferir presencial, no individual. Voy a juntar a 10 estudiantes y le voy a pedir que me valide, me explique con sus propias palabras eso que no de todas las respuestas, de alguna respuesta. Sobre todo, nosotros sabemos identificar, no es que nos damos cuenta siempre, porque el lenguaje que utiliza la IA y el lenguaje que utilizan los estudiantes, o sea, nosotros tenemos algunos datos que nos permitirían decir, la verdad que como tengo alguna duda, pero no duda de que usó, la usó seguro. Lo importante es si la pudo validar, ¿no? Es más, yo puedo poner, nosotros de hecho estamos poniendo con nuestros estudiantes algunas consignas que dicen, una vez que le pediste a la inteligencia artificial y te entregó la respuesta, ¿me podés contar la respuesta que te escribió el chat y lo que vos elegiste entregar como trabajo final? Yo ya parto de la base de que se lo van a pedir, ¿está bien? Salvo que haga algo presencial. Y en la presencialidad puedo decir, no, no vamos a usar el chat. Quiero escucharlos, verlos, conversar con ustedes, etcétera. ¿Está bien? Si no, no tenemos.
no vamos a estar trabajando, no hay dispositivo ni recurso tecnológico, a pesar de que hay un montón de plataformas que están intentando verificar si lo que escribió el estudiante. Es un trabajo inútil, porque la IA va a una velocidad que cuando el Turnitin ya sacó un producto para que la inteligencia artificial dio 10 vueltas, con lo cual está instalada, asumamos que la usan, trabajemos más con la validación, con la formulación de pedidos, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que hace 2 meses decíamos que hay que pedirle, que los estudiantes le pidan un prompt, nosotros, no pedir, perdón, nosotros pedirle a los estudiantes una tarea con un lujo de detalles, ¿no? Y nos dimos cuenta que el estudiante agarra eso con lujo de detalles y dice, ahora, si yo no le doy ningún lujo de detalle, digo, tenés que hacer un texto académico y le doy un detalle más, el estudiante va a tener que preguntar y repreguntar al chat para entregar algo pertinente a lo que les estamos pidiendo. Y lo va a hacer con la IA. Y yo lo que quiero es que valide, que lo que diga, que lo que la IA le dio está bien porque A, B, C, D. ¿Está bien? Bien. Una más. Avanzamos. Y ahí tienen una lista de cotejo, como ejemplo. Tenemos afirmaciones de un lado, sí o no, o lo que quieran, bien, muy bien, pero podemos pedirle de algún punto una evidencia al estudiante. Por ejemplo, el estudiante dice que los gráficos son adecuados para el análisis de la investigación, dice que sí. Yo le digo, mostrame una evidencia en tu trabajo. Entonces, es la lista de cotejo con una evidencia. ¿Ok? Próxima. La rúbrica. Tiene 2 criterios a modo de ejemplo. Capacidad para utilizar los contenidos en situaciones cotidianas. Identificación de la nutrición como un fenómeno complejo en el que confluyen varias dimensiones. Tengo descriptores. Puedo pedirle al estudiante que se marque solo en cuál cree que está y que me marque una evidencia en su trabajo. O sea, abrocha la rúbrica al trabajo. Y marca, él dice, yo integro los contenidos vistos y los utilizo, bla, 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 y en el resaltador, en el trabajo, está marcado dónde está esto. ¿Ok? Bien. Siguiente. Este es un ejemplo de escala de actitud, que es el instrumento por ahí que no hemos mostrado en el momento en que trabajamos algo de evaluación acá, y que ven lo que tiene una afirmación arriba, la que ustedes quieran, y usa la escala de Likert. Completamente de acuerdo, no sé, en desacuerdo, completamente en desacuerdo. Tiene otra función, no estoy evaluando aprendizaje, puedo evaluar la disposición del estudiante para estudiar, puedo elegir cuestiones actitudinales, justamente, que me complementen algo de la evaluación de los aprendizajes. ¿Sí? Bien. Nati. Protocolos para dar feedback. Muchos estudiantes, bueno, ustedes son sujetos en estos momentos de nuestro protocolo SER que estamos escribiendo en la devolución de los proyectos. Recién empezamos a subir hoy, o sea, algunos van a encontrar, todavía no todos, porque ustedes son muchos y nosotras somos pocas, pero estamos escribiendo en el mismo foro donde ustedes subieron sus trabajos de proyectos. Vieron que hay una función que dice responder por privado, entonces estamos respondiendo ahí y solo lo recibe ustedes, no lo ve el resto. Estamos usando el protocolo SER. Seguir haciendo algo que está bien, empezar a hacer algo nuevo, algo que hasta ahora no hicieron, y revisar algo que hay que mejorar. Y con ese protocolo estamos dándole feedback
a el trabajo que ustedes hicieron con proyectos. Nos encantaría, por ejemplo, haberles dado una devolución narrativa, sí, pero son, no sé, 100, 200 ustedes en el curso. Y somos nosotras 3. Y eso tiene que ver con el criterio de practicidad, que es posible. Entonces, estamos usando este protocolo para darles devolución sobre el proyecto. ¿Está bien? Está este protocolo, tenemos otro, creo que atrás tenemos otro, Nati, si no, sí. La escalera de feedback es otro protocolo. Valorar 2 fortalezas de la producción del estudiante. Formular 2 preguntas que pueden ser aclaratorias o reflexivas para que el estudiante se quede pensando. Y ofrecer 2 sugerencias. Eso funciona muy bien, sobre todo cuando tenemos muchos estudiantes. Y como estos protocolos, hay un montón circulando en internet y también se le pueden pedir al chat. Estos 2 son de la era previa al chat. No los hizo el chat GPT ni ningún otro chat. Pero hoy se le puede pedir al chat, bajo esta modalidad, generame 1 o 2 que pidan alguna otra cosa. ¿Está bien? Obviamente yo tengo que completar, valorar 2 fortalezas. ¿De qué? ¿No? Puede ser del texto argumentativo, 2 fortalezas de la diversidad de diseños o de la diversidad de respuestas, ¿no? Lo que fuera. Voy al chat mientras tanto. La validación, dice Patricia, indicaciones que les pedimos, ¿no se indica al hacer el trabajo? No, lo que le pedimos, o sea, los criterios de evaluación se comparten al inicio. O sea, le voy a decir a los estudiantes, ¿qué vamos a mirar de sus producciones? Nosotros les pusimos los criterios de evaluación del trabajo final y no sé si Bárbara lo subió o no, pero ayer les mandamos la rúbrica que nosotras vamos a usar para corregir los trabajos finales de ustedes, pero que obviamente ustedes la tienen a disposición, porque mientras hagan el trabajo van guiándose por lo que la rúbrica después estaría evaluando sus producciones. ¿Está bien? Bien. Dejamos de compartir aquí, Nati. Primero, mientras ahora vamos a hacer una última actividad que es un poco de cierre y de recuperación del recorrido, pero dice Bárbara que hoy van a subir la rúbrica. Perfecto, sí, no hay problema. Primero, si hay alguna pregunta de esto antes de pasar al trabajo de cierre que vamos a hacer ahora. ¿Dónde está la rúbrica, Sonia? Todavía no la subieron. La van a subir más tarde, ¿sí? Seguramente va a estar debajo de donde dice trabajo final. Ahí va a estar la rúbrica. Gracias. Les quiero decir que la rúbrica, mientras, si alguno tiene alguna pregunta, la rúbrica va a ser el 70% de la calificación y el 30% va a ser una lista de cotejo que tiene la cantidad de participación en los foros, la entrega de los trabajos, ¿sí? O sea, eso va a valer el 30% y eso la plataforma lo lleva automáticamente, ¿no? Quién subió, quién participó, quién estuvo en las clases sincrónicas y todo eso. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna reflexión? Alejandro. Hola, estaba pensando Hola. cuando usamos en nuestras clases estos instrumentos de evaluación que se diseñan para esa intervención que planificamos con anterioridad, sería de presentar las rúbricas, todos los instrumentos de evaluación en el mismo momento que uno presenta la actividad, antes, al final, son públicas.
las vamos ajustando según vemos cómo van trabajando, cómo trabajamos con Miren, eso. los criterios de evaluación, objetivos y criterios de evaluación tienen que ser presentados al inicio de la cursada o de la unidad o del proyecto, pero no presentadas simplemente, yo se las dije, ¿no? Presentadas y dedicado unos minutos a trabajarla. Por ejemplo, nosotros les damos a los estudiantes los objetivos que queremos, que sería, qué queremos que aprendan después de terminar, supónganse dentro de un mes, este proyecto o esta unidad, y le damos los criterios de evaluación y les pedimos que en grupos durante 10, 15 minutos discutan qué entendieron que tienen que aprender y qué entendieron que tienen que mostrar. ¿Está bien? Y ese es un ejercicio que intenta que se apropien de esos instrumentos. Segunda cuestión, si uso una rúbrica, por ejemplo, o una lista de cotejo, sobre todo con los estudiantes más chicos, después si empiezo desde muy temprano, los más grandes ya van a saber el sentido, ¿no? Nosotros guardamos trabajos, si fuera el ejemplo de lo que ahora ustedes están haciendo, nosotros nos estaríamos guardando, por ejemplo, un trabajo de caso maravilloso que hizo algún grupo de ustedes, un trabajo bueno que hizo otra cátedra y un trabajo regular. Y obviamente les quitamos los nombres. El año que viene vamos a dar un curso, supongan, sobre cómo usar rúbricas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a mostrar, les vamos a dar a ustedes los objetivos, los criterios, todo eso, y les vamos a dar los 3 trabajos estos, ¿no? Y les vamos a decir, ordenen cuál les parece que está mejor, cuál les sigue y cuál les sigue. Y ustedes van a ordenarlo, cuando hacen esa tarea de ordenar, van a ordenarlos con algún criterio. Alejandro, vos vas a decir, este para mí es el mejor, este es el que le sigue y este es el que sigue. Yo te voy a preguntar por qué. Yo voy a decir, ¿por qué este tiene bien definido la audiencia a quién va dirigida el caso? Porque tiene datos, porque el caso es verosímil, porque me vas a decir cosas de criterios, ¿está bien? Con lo cual, cuando me estás haciendo eso, vos estás dándote cuenta que hay distintas calidades de producción. Está muy bueno. Entonces, segundo paso, te doy la rúbrica y te digo, ahora sos evaluador. Y con esta rúbrica evalúa estos 3 casos. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy enseñando a trabajar con rúbricas. A vos, estudiante. ¿Ok? Ok, sí, no, justo estaba pensando cuando trajiste este ejemplo de que, bueno, lo estaba pensando antes, pero justo trajiste el ejemplo de usar lo que pasó el año anterior para ajustar, para mostrar mejor al año siguiente. Y claro, la preocupación estaba la primera vez, ¿viste? Yo hago la rúbrica con todo lo que me parece que va a ser bárbaro, pero después cuando están las producciones y la voy a usar me parece una porquería y la quiero cambiar, pero ya se la socialicé. Y entonces, ¿ahora qué hago? No importa, no importa. Escucha, las rúbricas nunca son versiones finales. Nunca. ¿Está bien? La rúbrica que vos le entregás a los estudiantes es la anteúltima versión. Siempre hay una anteúltima versión. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque vos anticipás un montón de cosas y algunas suceden y otras no suceden, o los estudiantes hacen cosas mejores de las que pensabas o peores de las que pensabas. Pero por un lado, siempre es la anteúltima versión. Segundo, déjale siempre a la rúbrica una columna en blanco, donde puedas ir agregando las cosas que van sucediendo y que no las habías pensado, o que los propios estudiantes hacen cosas, y les decís a los estudiantes, ahora usamos esta versión, en el próximo trabajo práctico, que vamos a usar la misma rúbrica, vamos a tener una nueva versión de la rúbrica, no pasa nada. Justamente porque estamos usando instrumentos que no son 2 más 1, 3 y 3 más 1, 4, ¿no? Estamos usando las rúbricas para dar cuenta más de procesos complejos, de capacidad de argumentar, capacidad de trabajar colaborativamente. No voy a usar una rúbrica para ver si el resultado dio positivo o negativo. Para eso no necesito una rúbrica. Hago una buena lista de cotejo, digo sí o no. ¿Se entiende? No te preocupes.
Yo tengo un amigo se casó muchas veces, un señor muy grande, que cada vez que presenta a su esposa dice, esta es mi anteúltima esposa. ¿Está bien? Las rúbricas son anteúltimas esposas. Después va a venir otra esposa. ¿Está bien? Y parece que le va bien porque va por la cuarta. Así que la rúbrica, no se preocupen, no hay una definitiva para siempre, de ninguna manera. ¿Está bien? Bueno, nos vamos al cierre de este seminario. Nati va a compartir una propuesta y Bárbara va a dividirnos en grupos aleatorios, nos vamos a mezclar cátedras y vamos a trabajar, para quienes seguramente conocen a Escher y sus imágenes maravillosas. Nati, todo Bien. tuyo. Bueno, como les decía Rebe, la idea, lo que les vamos a proponer ahora es que puedan recuperar un poco el recorrido a través de las imágenes de Escher. Quienes lo conocen, es un artista holandés que trabaja mucho con la perspectiva, con estas imágenes que parecen como imposibles de ser real, pero son reales. Entonces aquí lo que le vamos a proponer, ahora les vamos a decir cómo nos vamos a organizar, es que en principio en grupos, nos vamos a agrupar de a 4 o 5 personas, como decía Rebe, de manera aleatoria, es que en principio elijan una imagen. Van a tener 2 diapositivas, van a ver acá primero la primera de convexo y cóncavo, mano con esfera reflectante, paso esta del ojo y la de manos que dibujan. En principio van a tener que elegir una imagen, o porque les llame la atención, o porque los atrae, o porque les disgusta, porque hay algo que genera y encuentran atractivo para trabajar, y en función de esa imagen responder qué elementos de la imagen simbolizan momentos, aprendizajes o desafíos que atravesaron durante el curso, y si esta imagen representara el futuro de nuestra práctica docente, ¿qué nos invita a construir o modificar? Como verán, son 2 preguntas que los invitan a reflexionar en base a la imagen que elijan, o sea que en principio eligen una imagen y después trabajan con las preguntas. ¿Y cómo nos vamos a organizar? Ahora en el chat, denme un segundo, les voy a compartir el enlace a la presentación, que básicamente es un PowerPoint. Entonces van a ver que tienen un montón de diapositivas iguales que dice integrantes del grupo y la consigna. Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer es elegir una de las imágenes, ir a una de las diapositivas, no importa cuál sea, de manera aleatoria, tienen como 20 diapositivas iguales, pongan el nombre como para identificar que esa diapositiva están trabajando el grupo que conformaron, y en función de eso completan ahí las 2 preguntas para después volver a la puesta en común y poder compartir entre todos algo de lo que estuvieron trabajando. ¿Sí? Pero entonces, les voy a poner acá en el chat, esperen un segundo, que amplío, acá en el chat, ay, me copió cualquier cosa, un segundo, ahí va. Vamos a tener 15 minutos para esto. Ahora Bárbara les va a indicar cómo se van a agrupar. A los 15 minutos vamos a volver, vamos a compartir algo y vamos a cerrar nuestro encuentro. ¿Alguien que quiera compartir? No vamos a compartir todas las respuestas, pero las podemos leer en el documento que después se los vamos a compartir. Pero ¿algún grupo que quiera compartir alguna de las 2 preguntas que trabajó? Miren que subimos un punto al que hable ahora. Le sumamos un punto en la evaluación a quien hable ahora. Ahí está levantando la mano, Karina. Ay, ¿ves cómo funciona? En todos lados funciona. Absolutamente. Claro, somos docentes nosotras también, así que... Absolutamente. Bueno, Karina, dale. Bueno, acá éramos un grupo que está compuesto por mí, Paula Zunino, Claudia Sosa, Esteban Cogualco y Maricel Caldaferro. Nosotros elegimos la primera imagen, la de las ventanas y las escaleras,
Y bueno, y la verdad que justo les comentaba, me sorprendí cuando terminamos de escribirlo, todo lo que nos hizo, lo que pudimos responder. En la primera pregunta, ¿qué elementos de la imagen simbolizan momentos y aprendizajes o desafíos que atravesaron durante el curso? En el poquito tiempo que tuvimos, escribimos que las escaleras nos dan una idea de la interconexión entre todas las temáticas, y además que a medida que uno va subiendo de niveles de la enseñanza, va subiendo por la escalera. Pero también nos dan una idea del dinamismo de la enseñanza, porque bueno, esa imagen era como bien dinámica justamente. Las ventanas nos indican la forma de abrirnos hacia un mundo diferente, mostrando diferentes estrategias que se pueden aplicar en todo este campo de la enseñanza. Las diferentes escalas también, porque se veían por las ventanas que estaba la ciudad de fondo, entonces uno tenía que ampliar para poder ver el pueblo, y bueno, las distintas escalas nos dan idea de que se puede analizar un mismo aspecto desde como de lo individual a lo general. Y bueno, los diferentes actores dentro de la imagen que nos hacen acordar a todas las disciplinas que participan de este curso. Y además que hay diferentes roles que pueden ser ustedes las profesoras como nosotros estudiantes dentro la misma aula. No sé si sigo con la segunda pregunta o... Buenísimo, no, le damos la posibilidad a otro grupo a que elija otra pregunta, gracias, Perfecto. En función del poquito tiempo que tenemos ahora, pero buenísimo, Lidia me buenísimo estaba todo. levantando la mano ahí. Vamos. Bueno, nosotros elegimos con María Paula la imagen de la esfera porque nos pareció en ese costado de esta galería de libros respecto de nuestro proceso de aprendizaje que nos ha permitido hasta ahora este curso incorporar nuevos conocimientos, conocer nuevos autores que antes no teníamos en cuenta, herramientas que ni siquiera sabíamos que existían. Nos sentimos un poco identificadas con ese cuerpo que está tendido ahí porque quedamos exhaustas con muchos conceptos nuevos que nos obligaron a leer 2 o 3 veces, a veces alguna bibliografía para terminar de interpretar que nos querían transmitir los autores. Y bueno, y la idea de esa mano sosteniendo esa esfera que nos representa como una cabeza que tiene muchas cosas que acomodar, igual que los libros, muchos conceptos nuevos que tienen que ir acomodándose para que podamos ir transfiriendo todo esto al desarrollo de nuestros proyectos del dictado de las clases teóricas y prácticas. Y respecto de cómo nosotros podríamos incorporar estas ideas para el futuro. Dejamos ahí y pasamos a otra, Miriam, para que Dale, alcancemos a hablar. Buenísimo. Perfecto. Igual después lo leemos, sí, claro. Dale. Está Patricia. y Patricia, sí, están las dos. Sí, María de los Ángeles. Bueno, ahí si mis compañeros lo quieren también participar. Digo la segunda pregunta porque ya la primera respondieron varios y nosotros también elegimos la esfera, ahí estoy compartiendo, y un poco es lo que decíamos de viendo hacia el futuro, esto de ver cómo es la imagen que es diferente, cómo es diferente la educación y cómo podemos adaptarnos a esta perspectiva, qué nos modifica y qué nos limitaba, y reflexionar cómo estamos educando para el futuro. Y también lo último que hablábamos era de esto de cómo estoy revisando mi práctica también, en el sentido de cómo lo estamos haciendo hoy y cómo lo estamos evaluando a nuestra práctica. No sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo más, pero en síntesis eso era lo que habíamos hablado. Buenísimo, buenísimo. Sí, Luis. No, eso y quizás que nos llevamos más recursos. Que ahí como en la esfera se le ve la biblioteca y eso es como la mochila que uno trae, digamos, y ahora haciendo la analogía con la bibliografía, que ahora llevamos más bibliografía o prácticas aprendidas, digamos. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Y Patricia? Nosotros pensamos que nos comportamos en este curso, que está muy bueno hacer el curso mientras damos clases y que por ser docentes no nos dejamos de comportar como estudiantes.
efectivamente nos preocupamos más por las notas, por las cosas que subimos. De pronto el chat es un desastre porque no sabemos, dicen, hay que entregar algo y todos vamos preguntando qué hay que entregar, así que efectivamente hay una disonancia clara que muestra lo mismo que nosotros decimos los estudiantes nuestros, que son unos taraletas que no están atentos y no miran las cosas. Y por otro lado, también aprendimos, me parece que no hay un ideal del docente, vimos que ustedes también se equivocan, que ustedes no ponen las cosas, que no hacen lo que dicen que hay que hacer. Entonces, pareciera que son un semblante, dicen, esto se hace así, esto se hace así, pero cuando vos vas a la página, nadie sabe ni cuál es el módulo 2, ni qué está acá, y el otro no está colgado. Es decir, que efectivamente es un universo en tensión y no hay un ideal de cómo uno tiene que ser como docente. Buenísimo, Patricia. Claramente la pretensión no tiene que ver con mostrar un ideal de ninguna manera. Y en la enseñanza estamos, más que por ahí pensando en equivocaciones, sino uno va adaptándose a quien va conociendo. Este es un curso virtual, masivo, donde no nos conocemos, y entonces uno obviamente tiene que todo el tiempo ir ajustando, pero no porque el otro no entendió, porque no entendió, porque las culturas de cada organización, por lo menos la pregunta recién, ¿dónde está el botón para ir? En el Meet está en un lugar, pero en el Zoom está en otro, y en Teams está en otro, y en todos, digo, desde estas adaptaciones que permanentemente estamos haciendo los docentes, si es que uno presta atención a lo que dicen los estudiantes, ¿no? Es decir, porque también uno podría decir, yo hago el curso, lo armé y está así, y bueno, y que se suba el que puede y el que no, no. O uno se dispone, ¿no? Si no se entendió, volvemos a explicar, si no se sabe dónde, lo volvemos a colgar, y sí, ¿no? Y en eso, bueno, hemos trabajado codo a codo con Bárbara y todo el equipo, porque ella es quien los conoce a ustedes y nosotros no, y entonces hubo mucho trabajo compartido con Bárbara y el equipo tratando justamente de hacer todos los ajustes, ¿no? Pero además también ¿vieron? Hay un tiempo de apropiación del conocimiento, y es un tiempo. Lo que al inicio no lo entiendo, hoy lo veo más claro. Y entonces, por supuesto, con el diario del lunes uno dice, claro, sí, ya la próxima vez yo no empezaría así. Y bueno, con el diario del lunes somos todos genios, inteligentes, pero De lo hecho, importante... Rebe ahí chusmeando alguna de los aportes que decían, bueno, como práctica quizás no llegué a leer todos los foros, no llegué con las bibliografías, como todo lo que uno no alcanzó a veces cuando cursa también, que es Obvio, real, obvio, lo bueno es que ese material lo tienen y que entonces uno puede queda. volver sobre las lecturas, cuando hay algo que le resuena en su clase, decir, esto había dicho Rebe, voy a ir al texto que sugirió, y bueno, y es material también que les queda. Buenísimo. Bueno, Aurelia, y con Aurelia cerramos. Bueno, la trato de hacer rápido. Creo que nos metimos en camisa de 11 varas, pues nosotros elegimos el ojo y nos centramos en la calavera. Decimos, ¿qué elegimos la calavera? Bueno, pero después le encontramos la vuelta, creo, porque decimos, bueno, la calavera y ese reflejo nos muestra nuestra esencia, que básicamente la podemos vestir, la podemos cubrir con lo que vamos aprendiendo. Y es lo que veníamos viendo acá. Bueno, ahora aprendimos nuevas cosas en contextos nuevos, que a eso vamos viendo, y se nos van abriendo nuevas puertas. Entonces, desarrollarnos como docentes en los contextos en los que estamos. Así que creo que esa va la segunda pregunta, que a eso fuimos viendo, nos costó encontrarle la vuelta a la calavera, no era tétrica la calavera, era algo bueno. Esperamos, eso era. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias a la universidad por la invitación. Digo, todavía nos quedan unas semanas de trabajo, pero este es nuestro último encuentro presencial. Así que les agradecemos un montón la participación, las preguntas, las sugerencias, porque por supuesto siempre estamos viendo cómo mejoramos y qué hacemos distinto. Solo recuerden que la idea del trabajo final, no de estos dos módulos, sino del trabajo final, es que ustedes puedan poner en práctica algo de eso en el primer cuatrimestre del año que viene, ¿no?
porque la idea es que no solamente diseñemos, pensemos, planifiquemos, sino también llevar a la práctica y después poder evaluar y decir, bueno, esto funcionó, esto no funcionó, compartir buenas prácticas, ¿no? Así que sumamente agradecidas, sumamente enriquecidas. Nosotros hemos aprendido muchísimo de muchísimas materias que jamás en la vida hubiéramos pensado, de medicina, de arquitectura, de ingeniería, de matemática, y fue muy placentero también para nosotros, porque siempre alimentarse de otras disciplinas ayuda a ampliar la cabeza y las ideas, así que muchísimas gracias también al equipo, a Gachi y a Nati y a Lorena en la primera etapa, así que felices de acompañarlos. Y bueno, como en el campo de la educación, seguro nos vamos a volver a encontrar en algún otro espacio. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas Bárbara, gracias a ustedes. en particular. Muchas No, gracias. a ustedes. Bueno, Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.